¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase de trigonometría. Bien, para ponernos en contexto, la última vez se había hablado sobre ángulos, el ángulo trigonométrico y los diferentes sistemas de medición. Hablábamos sobre el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radial, ¿no? Veíamos las relaciones que existen entre estas, cómo pasar de un sistema a otro sistema, de un sistema a otro sistema, bueno, de manera simple, cómo hacer, digamos, factores de conversión, ¿no? Cómo convertir e ir a otro sistema, ¿no? Esto se va a tomar en cuenta más adelante, pero en este momento tenemos que seguir avanzando. Vamos a, el día de hoy, tocar el tema de razones trigonométricas. Título número 2, razones trigonométricas. ¿Ya? Este es un tema re interesante, quizá uno de los más importantes que hay, puesto que vamos a empezar a definir a las razones trigonométricas. ¿Sí? Bien, de modo simple y sencillo, acá te voy a mostrar unas ciertas como que investigaciones que hicieron hace mucho, mucho tiempo atrás, ¿no? Bien, lo primero que hacemos es apoyarnos en un triángulo conocido por todos, un triángulo rectángulo. Triangulito en el cual observamos que tiene tres lados y tiene tres ángulos. Un ángulo de ellos es 90 grados, por ello es triángulo rectángulo. Hacemos énfasis en un ángulo nada más, en este ángulo de acá, tita. Bien, tita lo hubiera puesto acá también, no pasa nada, ¿sí? En acá lo estoy poniendo. Esto hace que se defina, en cierto sentido, los catetos, el que está cerca a tita, el que está al lado adyacente es el cateto adyacente, ¿sí? Vamos, si tita estuviese acá, este sería el cateto adyacente, porque estaría al lado del ángulo, adyacente al ángulo, ¿no ve? Cateto adyacente. Evidentemente, este se define ya, cae de maduro, es opuesto, ¿sí? Cateto opuesto al ángulo, este es cercano, adyacente al ángulo, opuesto, ¿ya? Y el lado más grande, más, ¿sí? De mayor magnitud es la hipotenusa, ¿no? Siempre. Bueno, dicho eso, viene alguien y empieza a hacer una serie de divisiones. Mira, esto es interesante. Agarra y realice la siguiente división, la siguiente razón, ¿sí? División, razón, casi son sinónimos, casi, en la matemática. Y bien, tenemos ahí la siguiente razón o división. Y observa que esta división da un valor notable, algo interesante, empieza a dar ciertos valores notables, ¿sí? Empieza a dar la primera razón trigonométrica, que es el seno. Pero por supuesto, el seno, en este caso, del ángulo tita, ¿no? Entonces, por ahí tenemos tita, listo, ahí está. Seno de tita. ¿No? Eso es lo que tenemos. Esta primera división nos da el seno, genera el seno. Y el seno, pues, es una razón, nuestra primera razón trigonométrica. Así se define, digamos. Bueno, una de las maneras de definirlas. ¿Ya? Bien, vemos por ahí y hacemos otra división. ¿Qué pasa si divido el cateto adyacente con la hipotenusa? Bueno, esta división, esta razón, no es más que el coseno. El coseno, en este caso, del ángulo tita, ojo, del ángulo tita. Ahí. ¿Listo? Estas son las más principales, estas son las más importantes. El coseno de tita, el seno de tita, son en esencia divisiones. Las divisiones de magnitudes, magnitudes lineales. Y ya puedes observar la relación entre magnitudes lineales, distancias y magnitudes angulares, ¿no? Ponte a pensar que esto es la altura de un edificio, ¿no? Y no tienes, digamos, y quieres medir este edificio, ¿no? Y a lo mejor con algún cierto instrumento logras medir el ángulo y esta distancia horizontal. Pero digamos, es un tanto difícil medir esta distancia vertical, puesto que es un edificio, digamos.
Y no hay una, digamos, escalera gigante para medir, digamos, ¿no? Bueno, por decir un caso, ¿no? Pero ya con esta ecuación, con esta relación, puedes hacerlo, ¿sí? Sí, toda vez mides esta distancia horizontal, que es más fácil, digamos. Uno puede caminar y medir más o menos, ¿no? Y medir este ángulo de elevación, ¿no? Y de esa manera mides, ¿no? Con dos datos los insertas y mides el cateto opuesto, que sería la altura del edificio. Y es algo interesante, ¿no? Bueno, para la época de los antiguos esto era interesante y novedoso. Ahora quizá no es tan interesante, puesto que hay instrumentos electrónicos, dispositivos que hacen sus mediciones de una manera muy efectiva, ¿no? Pero bueno, sigamos, ¿no? Nuestra última relación que vamos a hacer acá es nuestra última división, nuestra última razón, va a ser entre el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Bueno, tengo como resultado una nueva razón, que se la denomina, se la ha llamado tangente. En este caso, tangente, ¿sí? Del ángulo en cuestión, ¿no? Del ángulo θ que estoy agarrando. Pero bueno, las más importantes son el seno y el coseno. Porque si nos hacemos, como yo digo siempre acá, un pequeño jueguito, un truco, lo que voy a hacer es dividir dos ecuaciones, ¿sí? Miren acá, voy a colocar básicamente dos ecuaciones. Voy a dividir estas dos. Voy a dividir esta ecuación con esta ecuación. Entonces divide primer miembro con primer miembro. Entonces, veamos ahí. Y bueno, vamos a bajar un poquito. Ahí, ¿no? Y voy a dividir esta con esta, ¿no? Bueno, ahí está. Listo. Miren, primer miembro con primer miembro. Ya está. Ahora, voy a dividir segundo miembro con segundo miembro, ¿no? Entonces, este seno lo coloco y el coseno lo pongo acá. Evidentemente, al hacer extremos con extremos, medios con medios, H se simplifica y queda cateto opuesto, cateto adyacente. O sea, esto. Ahí está. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente. Ah, bueno, entonces la tangente es igual al seno sobre coseno, ¿no? Puesto que el primer miembro en ambos son iguales, entonces el segundo miembro también tienen que ser iguales, ¿no? Ahí tengo una conclusión de que en vez de poner cateto opuesto sobre cateto adyacente, puedo poner tangente, ¿no? ¿Sí? Su equivalencia. ¿Y qué vemos? Vemos que la tangente puede estar en función del seno y del coseno. Entonces, nuevamente, el seno y el coseno van a ser fundamentales, importantísimas. Todo puede representarse en términos del seno y del coseno. Ya vamos a ver poco a poco qué es también, bueno, ya sabemos ahorita qué es el seno. Es una razón, es una división entre dos magnitudes. Bueno, desde este punto de vista simplista. Puede haber otro punto de enfoque, ¿no? Para definir el seno, pero yo te estoy mostrando algo que puedas entender, ¿sí? Algo que puedas entender. Una división, yo creo que lo puedes entender, ¿no? Tranquilamente. Hay otros enfoques más exacerbados, más interesantes, ¿no? Y te muestro también esta relación, la tangente en función del seno y el coseno. Déjame decirte que ya esta es como que una primera identidad trigonométrica, ¿sí? Una primera identidad trigonométrica. Trigonométrica. Otro tema re fundamental, ¿no? En la trigonometría, que todavía no vamos a como que verla, todavía no la vamos a trabajar, así que retiro lo dicho, ¿no? Pero bueno, ahí ya tenemos una identidad trigonométrica, ¿no? Ya poco a poco te voy a ir explicando y introduciendo las identidades, ¿no? Que son unas cuantas las que tienes que memorizar. Bien, pero sigamos, pues, ¿no? Sigamos. ¿Hay más razones? Sí, hay más razones. Vamos a verlas a continuación. Ahí están, todas. Por ejemplo, bueno.
Acá sin o sen, ¿no? Puede ser sen, ¿no? Ahí está. Seno, cos es coseno, tan, tangente. Ahí está ya el nombrecito completo. Hay estas. Cot, que es cotangente, sec, que es secante, y, bueno, cosecante, ¿no? Muchos también le ponen cos, así, cosec, ¿no? Cosecante. Yo voy a utilizar estas ciertas notaciones, ya espero que sean familiares. Acá también muchos pueden poner T y la G, tangente, ¿no? Tangente de un ángulo, ¿no? Pero yo voy a utilizar tan, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Estas son todas las razones trigonométricas, todas. Y de estas, las más importantes son el seno y el coseno. Ya vamos a ver por qué son tan importantes. Ya hemos visto acá por qué son importantes. La tangente nomás ya puede estar en función del seno y del coseno. Y vamos a ver que estas también, ¿no? También, ¿no? Listo. Ahí tenemos. Continuemos. Vamos a ver dos propiedades, ¿sí? Dos propiedades de estas razones trigonométricas. Entonces, yo a lo mejor a estas las llamaría propiedades, pero bueno, vamos a ponerle un cierto nombre también. Esto es razones trigonométricas inversas. Palabra clave, inversas. ¿Sí? Bien, acá tenemos todas las razones trigonométricas y unas ciertas relaciones. Bueno, déjame mostrarte esto. Pasa que el seno, ¿sí?, tiene una cierta relación con el cosecante, ¿sí? Ahí. Otro, voy a agarrar otro colorcito para que denote. El coseno y la secante tienen una cierta relación, ¿sí? Son razones trigonométricas inversas, ¿ya? Y bueno, por último, digamos, ¿no? La tangente y la cotangente tienen una cierta relación. Son razones trigonométricas inversas, ¿ya? ¿Pero qué significa eso? Que tranquilamente la cosecante es el inverso del seno, ¿sí? La cosecante es el inverso del seno. O si quieres ir por otro lado, el seno es el inverso de la cosecante. También no pasa nada, ¿sí? Espero estés captando esto, ¿no? Ah, bueno, sin dice, ¿no? Esto es solo, está en inglés nada más, ¿no? En inglés. Es como siempre digo, ¿no? Digamos, car y auto, ¿no? Este, ambos son los mismos, pero auto está bueno, en español, obviamente, ¿sí? Y car está en inglés, ¿no? Bueno, los ingleses, no sé, en Estados Unidos o en Inglaterra, colocan sin, ¿sí? Lo demás no cambia. Pero en acá, en Bolivia o en los países donde hablamos español, castellano, ponemos seno, ¿no? Sen, ¿listo? Pero bueno, muchas veces voy a poner sin seno porque a veces este dispositivo que es Word trabaja sin, ¿no? En inglés. Bueno, ahí está. Bueno, como estaba más antes, esto era cosecante, es el inverso del seno. ¿Por qué lo pongo así? Porque ahí ya puedo vislumbrar algo re interesante. La cosecante está en función del seno, ¿sí? Por eso el seno es importante y el coseno. Vamos con el siguiente. Coseno es el inverso del secante o secante es el inverso del coseno. Acá lo vemos. Bueno, secante en función del coseno. La secante es el inverso del coseno. Ya hay que saber de memoria estas relaciones, ¿sí? La tangente es el inverso de la cotangente, ¿ya? Ahí vemos de a dos razones inversas. Seno cosecante, coseno secante, tangente, cotangente. Acá mira, bien le hubiese puesto cotangente y aquí tangente, ¿no? Tangente, listo. Ahí está, compañeros.
La cotangente es la inversa de la tangente, también, ¿no? Bueno, es indistinto, ¿no? Uno pasa a multiplicar, el otro pasa a dividir y ya está. Pero como te decía, quiero que observes que todo puede estar en función del seno y del coseno. Esta, que es una rarita, ¿no? Cosecante, ¿no? No es tan conocida, pero está en función de algo conocido, seno. Esta igual, medio rarita, secante, ¿no? Pero está en función de algo conocido, que es coseno. Y la cotangente en función de la tangente, ¿sí? Aquí, acá sin ir lejos, ¿no? Como la tangente es seno sobre coseno, entonces, esto también podría ser coseno, coseno del ángulo, en este caso tita, ahí, sobre el seno, ¿no? Sobre el seno del ángulo tita. Listo. ¿Te das de cuenta? Al final, la cotangente en función de seno y de coseno. Listo. Bueno, solamente para hacerte mención. Ahora, igual, para terminar esta parte, estas también son identidades trigonométricas, ¿sí? Acá vemos las identidades trigonométricas, pero las más básicas, digamos, ¿no? ¿Sí? Identidades trigonométricas, ¿ya? Claro, más adelante vamos a ver, va a haber un tema especial para esto, muy especial, pero acá ya te voy informando un poquito, digamos, ¿no? En este momento, como decía, bueno, no interesa mucho, solo quiero que veas y conozcas al seno, al coseno y a sus amiguitos, ¿no? Bueno, ahí está. Sigamos. Entonces, vamos a seguir. Bueno, última propiedad de las razones trigonométricas, las co-razones trigonométricas, ¿ya? Acá tengo las co-razones. No, siempre digo, ¿no? Co-razones. No estamos hablando de corazones, ¿no? No. Estamos hablando de co-razones, ¿ya? Entonces, deshacemos, solo ponemos un hito. Bien. ¿Quiénes son corazones acá? Razones inversas es el seno y el cosecante, coseno secante, tangente, cotangente. Esas son inversas, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son corazones? Bueno, acá vamos a verlo. El seno y el coseno son corazones, ¿sí? La tangente y la cotangente son corazones y la secante y la cosecante son corazones. Observa nomás, bueno, escuchad, digamos, ¿no? Seno, coseno. Tangente, cotangente. Secante, cosecante. ¿Te das cuenta? Porque son corazones. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Sí? ¿Qué implica? ¿No? Y esto es importantísimo, ¿no? ¿Qué implica esto? Implica que el seno, seno, es igual al coseno, que la tangente es igual a la cotangente, que la secante es igual a la cosecante. Pero, y acá le ponemos, ¿no? El acento. Siempre y cuando, importantísimo, estos ángulos que estás viendo, tita y alfa, que estamos introduciendo un nuevo ángulo alfa, tita y alfa sean ángulos complementarios, ¿sí? Ángulos complementarios. Pocas palabras, si tita y alfa suman 90, bueno, el seno de tita es igual al coseno de alfa, ¿sí? De alfa, tita alfa, ¿ya? Nada más, así de sencillito, ¿ya? Entonces, miren, el hecho de saber las correlaciones implican ciertas formulitas, ¿ya? Que son ecuaciones, y al final una ecuación te va a servir para resolver en un examen, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahí está. Entonces, estas también hay que conocerlas. Como decía, yo muchas veces he resuelto un examen de competencia o un examen de por ahí, utilizando esta propiedad de las razones. Sí, es interesante utilizar estas propiedades. Ya vamos a ver su gran importancia. Entonces, dentro de tu formulario también debes poner estas formulitas. Ahora, ¿estos son identidades? No. Estas no son identidades, estas no serían identidades trigonométricas.
Ya en su debido tiempo vamos a ver cuáles son y cuáles no son, ¿sí? Cuáles sí son y cuáles no son, ¿ya? Estas no son. Ok, pero acá ya tenemos ciertas formulitas, ¿no? Ya está. Espero que recuerdes, ¿no? Tita y alfa tienen que sumar 90 grados. Por si un caso, tita más alfa suman 90 grados. Ahí, listo. Eso significa ángulos complementarios. Ahí tiene que estar muy remarcado. Si no suman 90 grados, entonces nunca el seno va a ser igual al coseno. Si tita y alfa no suman 90, nunca el seno va a ser igual al coseno. Nunca la tangente va a ser igual a la cotangente y nunca la secante va a ser igual a la cosecante. Ok, bueno, para terminar, veamos todo esto en un ejemplo, en un problemita, ¿sí? Ya, para concluir. Miren, dice, hallar el valor de x de esta ecuación. Acá está x, ¿no? Listo. Uno puede decir, oh, tremendo, hay que resolver una ecuación trigonométrica, pero si ni siquiera hemos avanzado ecuaciones trigonométricas, ¿no? Bueno, tranquilo porque en realidad hay que aplicar las propiedades de las razones trigonométricas, ¿sí? Y nada más, ¿ya? Bueno, ¿qué cosas puedes observar? Que los ángulos, bueno, son ángulos igual, no son notables todavía, ¿no? Como digo por ahí, ¿no? Si fuese esto 30, bueno, tangente de 30 ya es más amigable. Quizá no tanto, bueno, pero la tangente es seno sobre coseno. Ah, bueno, seno de 30 es más fácil y coseno de 30 es más fácil. Y ya sería más fácil de resolver. Ojo, sin calculadora, ¿no? Pero en este caso era 20. Peor, ¿no? ¿Cuánto es tangente de 20 o seno de 20? No da. Peor acá, peor acá. A menos que tengas calculadora, resolvería. Pero en los exámenes no se utiliza la calculadora. Y más aún en matemática, ¿no? ¿Sí? Bien, pues, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos? Estamos en problemas. Bueno, no tanto. Si te das de cuenta y si te has puesto a observar, hay ciertos ángulos ahí muy interesantes. Por ejemplo, dos ángulos que sean complementarios. Se pueden observar, 20 y 70 tienen una suma igual a 90. Interesante, entonces esos son ángulos complementarios, ¿no? Esos son ángulos complementarios. 20 y 70 dan 90. A ver, ¿quién puede observar otros ángulos complementarios? Está fácil, ¿no? 10 y 80, 80 y 10, como quieras, digamos, ¿no? Yo voy a poner 10 más 80. 80 más 10, como querramos, ¿no? Listo, también sale 90, 90 grados. Son complementarios. Ahora, la pregunta fundamental, ¿no? Un poquito, permíteme robar esto. Y voy a decir, ¿qué implica que 20 y 70 me dé 90 y sean ángulos complementarios? ¿Qué puede implicar? En otras palabras, ¿qué ecuación surge ahí, digamos, no? ¿Sí? Bueno, yo sé que ya me pueden decir. Bueno, en realidad surgen tres ecuaciones, ¿no? Seno de 20 igual al coseno de 70, tangente de 20 igual a la cotangente de 70 y, bueno, secante de 20 igual a la cosecante de 70, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Recuerdas? Hace rato lo hemos visto. Pero ¿cuál me va a servir? ¿No? Veo que el 20 está acompañado de un tangente y veo que el 70 acompañado de un tangente. Bueno, entonces a lo mejor puedo utilizar esto. Tangente de 20, ¿no? Igual a la tangente de 70. 70 grados, ¿no? Listo. ¿Sí? Estoy utilizando, ojo, voy arriba, la segunda recomendación, ¿no? De las corrazones. La segunda. La primera puedo usar también, o la tercera, ¿no? Pero estoy utilizando la segunda porque veo en el problema tangentes. ¿Sí? Ahora lo propio en acá, ¿no? ¿Qué utilizo? Bueno, ahí veo un coseno y vislumbro un seno. Entonces voy a utilizar eso, ¿no? A ver, era seno de 10 es igual al coseno de 80. Siempre, toda la vida, ¿no?
O si quieres, seno de 80 igual al coseno de 10. No pasa nada. Igual da, ¿no? Igual va a dar, ¿sí? El orden no interesa, no interesa el orden, ¿sí? Seno igual al coseno. Listo. Igual lo mismo acá, tangente de 70, perdón, acá me rayé, tangente y aquí era cotangente, ¿no? Listo. Tangente, cotangente. Bueno, decía, ¿no? Acá también hubiese puesto 20 y acá 70, igual da. Ponemos en este momento esto, ¿no? Si vemos algún cambio, lo hacemos, ¿no? Algún cambio necesario. Bueno, a ver, terminemos. Voy a copiar la misma expresión y voy a empezar a jugarme, ¿sí? Miren lo siguiente, tangente de 20, tangente de 70. Este de acá lo vamos a extraer, lo sacamos afuera, ahí lo hacemos a un lado, ¿sí? Lo raleamos, ¿sí? Ahí afuera, no pasa nada. Y veo 1 sobre la tangente, interesante, ¿no? Algo interesante ahí, ¿no? Bueno. En paralelo, trabajo igual con este, ¿no? ¿Sí? En paralelo voy a trabajar con este. Cosecante. ¿La inversa de quién es la cosecante? Bueno, me voy a ir hasta arriba. Cosecante es el inverso del seno. Listo. Solo eso. Entonces, en vez de colocar cosecante de 80, voy a poner 1 sobre... Uy, ahí no queremos todo. 1, ahora sí, 1 sobre... Ahora sí, listo. 1 sobre seno. En este caso, sin voy a poner. Sin de era 80. Bueno, espero me esté siguiendo, ¿no? Este ya cambió a este, ¿sí? Y, bueno, este lo sacamos afuera, ¿no? Ahí. Sigamos trabajando. Sigamos haciendo operaciones. Vamos a seguir. Ahí, listo. Hasta ahí. Acá yo creo que ya lo acabamos. Miren, 1 sobre tangente, la inversa de quién es, ¿no? 1 sobre tangente. Entonces, si vamos arriba, entonces acá tengo, ¿no? ¿Sí? La cotangente es el inverso de la tangente, o si quiero, este viene a multiplicar y este pasa a dividir, y la tangente es el inverso de la cotangente. ¿Ve? Como querramos, como querramos. Ahora me sirve está buenísimo. 1 sobre tangente es cotangente. Entonces, mira, 1 sobre tangente converge a cotangente. ¿Sí? 70. Ahí está. Te muestro. Este se convirtió en este. Listo. Y ahora sí, yo creo que esto ya está acabado, ¿no? Ya está consumado, ya está acabado. Voy a hacerme el último jueguito de pasar este a dividir, que está multiplicando, puede pasar a dividir tranquilamente, a toda esta expresión, ¿ya? Y lo voy a hacer de este, bueno, ahí nada más, ojalá que salga. Listo, ahí está, perfecto. Agarramos y pasa a dividir, ¿no? Ahora, ¿quiénes se simplifican? Vemos que según esta relación, tangente es igual a cotangente. Tangente es igual a cotangente. O se hace que en acá, si yo quiero, ¿no? En vez de colocar cotangente de 70 grados, puedo poner su equivalente que es tangente de 20. En acá puedo colocar su equivalente que es tangente de 20. Tan de 20. Listo. Lo propio acá, mira, seno de 80. Pero seno de 80 tranquilamente se puede llamar cos de 10. Cos de 10 grados. Y listo, ahora sí. Ahora sí ya puedo ver claramente quiénes se van. Chao, chao, se simplifican, y todo se va, ¿no? Todo se va. Bueno, ahí todo se cancela. Por último, te va a quedar una ecuación bastante simple. Tangente de 50 grados igual a, bueno, 1 arriba, ¿no? 1 sobre, bueno, vamos a usar todo esto y bajar un poquito. Ahí está, 1 sobre tangente de 2x. Es lo último que te queda. Ya está. Has simplificado usando nada más y nada menos que propiedades de las razones trigonométricas. Razones inversas y las corrazones.
Bueno, para darle finalidad al ejercicio. 1 sobre tangente, tú debes acordarte que es cotangente, cot de 2x. Y bien, para acabar, es interesante porque muchas veces quedan acá y ya no saben qué hacer, ¿no? ¿Sí? Lo demás ya era medio que fácil, todos podrían decir, ah, bueno, hay una cierta intuición, puedo cambiar, puedo utilizar esto, y ya se podría, digamos. Pero acá muchos llegan y, bueno, dicen hasta aquí llego y ya no puedo hacer más, ¿no? Pero bueno, acá te digo lo siguiente. ¿Dónde hemos visto esta ecuación? ¿Dónde hemos visto que la tangente es igual a la cotangente? ¿Cuándo la tangente es igual a la cotangente? En otras palabras, ¿cuándo? ¿Toda la vida? No. Si volvemos, acá está. Seno es igual al coseno, secante es igual a la cosecante, la tangente es igual a la cotangente, siempre y cuando esos ángulos sean complementarios. O sea, la suma de tita más alfa sea 90. ¿Ve? Entonces, la tangente es igual a la cotangente siempre y cuando 50 más 2x, ¿sí? 2x, sea igual a ¿cuánto? 90 grados sexagesimales. Y bien, por último ya podemos calcular el ángulo x. Ojo, en acá ya es ángulo x, ¿no? 50 pasa a restar, tenemos 40, 2 pasa a dividir, tenemos 20 grados sexagesimales. Y esta sería la respuesta final, ¿no? Ahí está. Con lo que acabamos el problemita, ¿ya? Y como decía, ¿no? Hace rato, para ver si está bien, si hay coherencia en este resultado, porque alguien puede decir, ¿no? ¿Por qué no 20? Digamos, ¿no? Bueno, solo por si un caso, ¿no? Si reemplazas este resultado acá, claramente ves la congruencia, ¿no? O, bueno, la compatibilidad con los demás. 20 grados reemplazas acá, tienes 2 por 20, ¿sí? Aquí era 20 grados, ¿sí? Y aquí es un por, entonces tranquilamente ahí tienes 40 grados. Y si eso está correcto, ahí tengo un sistema sexagesimal, 40 grados sexagesimales. Cosa que si no tuviese unidades, uy, ahí tendría un problemita, ¿no? Porque podría pensar que está en radianes, ¿no? No hay unidades. Pero ya la cosa cambiaría, ¿sí? Ya la cosa cambiaría mucho, ¿sí? Todo está en sexagesimales, ¿no? Listo. Bueno, ahí está, compañeros. Siempre puede haber lógica al reemplazar en la respuesta, digo, en la pregunta original, ¿no? Ahí. Bien, concluimos acá. Ya en la siguiente clase vamos a seguir viendo, quizá ya a lo mejor veamos identidades o a lo mejor cómo calcular, digamos, la tangente de un ángulo, el seno de un ángulo, la razón de un cierto ángulo. Bueno, eso lo dejamos para la siguiente clase. ¿Sí? Bien, compañeros, nos vemos en la siguiente sesión.